Participo de las reuniones con las familias. Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este curso, Exilio y Profecía. Pedimos que todos silencien sus micrófonos y vamos a dar comienzo entonces este curso a cargo de Monseñor Damián Nannini. Mi nombre es José María Aguerre, soy el director del Profesorado de Ciencias Sagradas San Miguel Arcángel, un profesorado que tiene, es decir, a su cargo carreras de filosofía y ciencias sagradas, cito en San Miguel, y que conjuntamente con el Seminario Diocesano Arcángel San Miguel han organizado este curso que Monseñor nos brindará a todos a partir del día de la fecha. Voy a darle la palabra, porque en este caso no lo hemos hecho solos, sí que lo hemos hecho conjuntamente, a el padre Guillermo Caviglia, director del Seminario Diocesano. Bienvenido, padre, adelante. Hola, José María, muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos. Bueno, estamos aquí reunidos para este curso de formación a cargo de Monseñor, esta iniciativa que hemos hecho en conjunto con el profesorado, por este medio, un nuevo medio que nos va imponiendo la realidad que estamos viviendo, pero bueno, esperemos que podamos sacar muchos frutos de este curso. Y bueno, y les quiero contar también que va a ser interactivo, ¿no? Va a existir las posibilidades que ahora va a contar José María, de hacer preguntas, esas preguntas que quizás en las cuales tengamos dudas para poder seguir avanzando en la comprensión del tema que esté dando Monseñor. Podemos hacerlo o por Zoom, o los que lo estamos siguiendo por YouTube, por el canal de YouTube, también poniéndolo en el chat, que nosotros vamos a compartir las preguntas para que Monseñor las conteste. Espero que lo disfruten mucho. José María. Monseñor Damián Nannini, es decir, nos ha hecho el honor nuevamente de acompañarnos en esta ocasión. Como ustedes saben, no necesita demasiadas presentaciones, pero Monseñor fue director de la Escuela Bíblica del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina, dependiente del CELAM, y desde el 14 de diciembre del 2018 es nuestro obispo de San Miguel. Monseñor el año pasado hizo 2 cursos en el profesorado, es decir, dictó 2 cursos en el profesorado, uno acerca de una introducción a la lectura católica de la Biblia y otro acerca de, es decir, creación y pecado. En este año nos había prometido volver, bueno, es su casa y es una maravilla para nosotros tenerlo, pero bueno, con todo lo que nosotros hemos ido viviendo, demoramos en la primera parte del año el comienzo, pero ahora sí, ya estamos preparados para de manera virtual poder compartir este curso. Vamos a, como decía el padre Guillermo, poder comunicarnos haciendo preguntas a través del chat, en Zoom. Hay un número limitado en Zoom, pero después podemos seguirlo tranquilamente por YouTube, donde también podemos hacer preguntas. Las preguntas del Zoom, algunas las intentaremos que Monseñor las pueda responder hoy mismo. Las otras las iremos respondiendo la semana siguiente. Este curso recién comienza hoy. No quiero robarle más tiempo a Monseñor. Le cedo la palabra entonces para que comience el curso Exilio y Profecía. Muchísimas gracias a todos por estar, por participar. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, estamos con esto. Ayer hicimos un ensayo porque la verdad que da miedo todo esto nuevo, ¿no? Sin duda que da nostalgia, me daba nostalgia estos días del curso que tuvimos el año pasado. Que no sé si aprendimos mucho, pero que nos reímos mucho, eso se acuerdan, ¿no?
Pero bueno, habrá la posibilidad de que sea, veo gente conocida, ahí estaba Roberto, gente conocida de otros lugares, ¿no? Veo que esto se ha universalizado. Se escucha con eco, es porque es muy grande el lugar. Ahí está bien, me acerco un poco más, a ver. Sí se escucha, bueno, bueno, gracias. Sí, puede ser, el lugar es un poco grande y entonces por este motivo, por ahí hay un poquito de eco. La próxima voy a buscar un lugar más reducido. Así que bueno, buenas noches a todos, gracias por los que se conectaron por Zoom y después los que nos están siguiendo por YouTube y por Facebook. Los invito para comenzar que pidamos siempre, como hacíamos, la luz al Espíritu Santo para que nos guíe en este camino de 5 encuentros que hoy vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos concedas el don de tu Espíritu Santo, para que la palabra escrita se vuelva palabra viva, para que podamos escucharla, podamos reflexionarla, y por sobre todas las cosas, que podamos vivirla. Pedimos la intercesión de la Virgen María, ella que escuchaba y las meditaba en el corazón, para que también podamos hacer lo mismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, algunos preliminares antes de entrar en tema, justamente sobre el tema, ¿no? Creo que lo que habíamos hablado con José María para este año era, creo que siempre era algo del antiguo, algo de nuevo. Yo le había propuesto hacer un curso sobre la primera carta a los Corintios, que es muy buena y muy actual. Pero bueno, todo esto que nos está pasando de la pandemia nos ha hecho replantear algunas cosas, y bueno, yo este tema lo tenía estudiado de hace tiempo, ahora se voy a contar un poco la historia, y bueno, me pareció que era oportuno recuperarlo para la situación actual, ¿no? Así que por eso elegimos este tema de exilio y profecía, y como un aporte para hacer una lectura teológica de la pandemia, ¿no? En esto, los que hicieron los cursos presenciales en el terrero, saben que, vamos a ir despacio, ¿no? Y que la síntesis la hacemos al final, ¿no? Y especialmente en este curso, o sea, yo ahora voy a explicar la metodología, o sea, para que no generar falsas expectativas, o sea, yo no voy a dar recetas de modo inmediato, vamos a hacer un camino, un recorrido que tiene distintos pasos y después vamos a llegar, sí, a una iluminación, aunque cada tanto vamos a ir tirando cosas para la red actual. Y también los invito, miren, yo mismo tengo acá un cuadernito y virome, para que las cosas que le vayan viniendo para pensar la realidad actual desde la palabra de Dios las vayan anotando, porque es un ejercicio comunitario también y podemos ir compartiendo esto, ¿no? Por eso me parece bueno. Entonces, vamos a empezar hoy haciendo un recurso a dos, que ya nosotros los biblistas le llamamos ciencias auxiliares, como son la filosofía y la historia. Ahí se me va a enojar José María de la anchila, la clava, filosofía, anchila, teología. Bueno, pero no importa, o sea, vamos a hacer un recurso porque voy a explicar un poquito algunas cuestiones filosóficas de lo que es la hermenéutica y la interpretación.
que creo que van a quedar, no es mi especialidad, pero voy a tratar de ser concreto para entender eso. Y después vamos a hacer un ejercicio de historia también, nos vamos a poner la camiseta de historiador y vamos a tratar de estudiar el exilio, qué fue este exilio, la destrucción de Jerusalén, cuáles son las fuentes que tenemos. No me voy a profundizar tanto. Yo en un momento escribí un artículo que se publicó para los 70 años del Padre Rivas sobre el exilio y la historia, ¿no? Lo estuve releyendo y me di cuenta que, bueno, que hay muchas cosas para agregar, ¿no? Hace un año, bueno, 2 años, el 2018, salió esta revista que se llama Reseña Bíblica, sale al revés, ¿no? Pero bueno. Es una revista, Reseña Bíblica, después se le voy a pegar un PowerPoint, ¿no? Ahí está. Es una revista de la Sociedad Bíblica Española, el número 99, 2017, el tercer número 2018, se llamó El exilio de Jerusalén a Babilonia, ¿no? Y la hermana Miren Juncal Guevara fue la coordinadora, y bueno, a mí me pidieron un artículo, yo escribí acá un artículo sobre la literatura de la época del exilio, y ella hace todo una puesta al día de la cuestión histórica, arqueológica, sobre el tema del exilio, ¿no? Así que, pero bueno, vamos a ver un poquito, por lo menos algunos datos para que nos demos cuenta de lo que fue eso, ¿no? Y después hay un segundo momento que es la interpretación teológica de esos hechos, que es lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Tanto a la luz de algunos textos que llamamos históricos, pero que no son del todo históricos, y sobre todo con las voces de Dios, porque eso ya ahí nos interesa, ¿no? En esta situación concreta histórica, Dios habló, fundamentalmente a través de Jeremías, a través de Ezequiel y a través del segundo Isaías. Esto va a ser muy útil para los que están haciendo cursos bíblicos, cursos de profeta y los alumnos del profesorado, porque van a ver cómo se ilumina mucho la figura de Jeremías, de Ezequiel y del segundo Isaías cuando lo ubicamos en este contexto histórico concreto en el cual ellos predicaron y fueron las voces de Dios en este contexto, ¿no? Después se trata de decir, bueno, vamos a ir sacando como unas categorías teológicas que tienen una limitación porque son del Antiguo Testamento, las vamos a traspasar al Nuevo Testamento y después vamos a llegar a la pandemia. Así que posiblemente llegue antes la vacuna y ya no exista la pandemia. No. En octubre terminamos, pero no creo que llegue la vacuna antes. Ya no sé qué vamos a iluminar, pero bueno, tengamos paciencia con eso. Así que esto es un poco el camino que vamos a ir haciendo, ¿no? O sea, por eso digo que, bueno, hay que ser pacientes y saber que vamos haciendo un camino. O sea, al último, la idea es que nos ayude a vivir la realidad que estamos viviendo, ¿no? Pero hay que hacer todo este caminito o ejercicio. Por eso digo, para que alguno no se desanime al comienzo si quedó un poco todavía, bueno, de la pandemia no dijimos nada. Pero bueno, está siempre en la cabeza tenemos este. Bueno, ahora les pido a todos que se pongan en oración porque vamos a hacer el momento difícil, a ver si sale. Tengo que compartir el PowerPoint, este es todo el secreto. Ahí está, ahí lo encontré, hago clic, compartir, y ustedes dirán qué pasó. Sí, apareció. Ahí les aparece. Tiene un poquito de delay, pero bueno, no se asusten. Ahí apareció. Entonces, vamos a la copita. Ah, ahí está. Bueno. Entonces, este es un poco el tema que estamos viendo, el exilio y profecía, aportes para una iluminación o iluminación teológica de la pandemia, ¿no? Bien. Y ahora les cuento un poco las razones de una investigación, ¿no? Del exilio como un paradigma de crisis. En el año 2001, vieron que en Argentina tenemos las crisis cíclicas, ¿no? Bueno, el año 2001
tuvimos una crisis, ¿no? Los que tenemos poco pelo la hemos vivido, nos acordamos mucho, en los medios de comunicación están todo el tiempo haciendo comparaciones con esta crisis. Bueno, en ese momento todavía no estaba fundada la ABA, Asociación de Biblistas Argentinos, pero el grupo de biblistas, capitaneados por el padre Rivas, nos reuníamos todos los años y preparábamos distintas ponencias o intervenciones para iluminar desde la palabra de Dios en la Semana Argentina de Teología, de la Sociedad Argentina de Teología, la SAT, ¿no? Entonces, el tema para ese año 2001, ¿cuál fue? La crisis. ¿Cómo iluminamos la crisis argentina? Entonces, pues siempre partimos de la realidad. Yo dije, bueno, a ver, la crisis en la Escritura, en la Biblia, ¿dónde hay crisis? Y bueno, la gran crisis, sobre todo en el Antiguo Testamento, es la crisis de la destrucción de Jerusalén y el exilio de Jerusalén, ¿no? Del exilio a Judá, de Judá que va exiliado, ¿no? Tanto que sabemos que se asociaba con el fin del mundo, por eso siempre cuando Jesús hablaba del templo, le revivía toda la crisis, ¿no? Ese templo que fue destruido 2 veces en la historia y ahora está el muro solamente de los lamentos como resto de eso y algo de la explanada, ¿no? Pero entonces fue un poco decir, bueno, vamos a estudiar en la Biblia donde hubo realmente un periodo de crisis y ahí vemos cómo Dios iluminó ese periodo a través de los profetas, ¿no? Entonces me pareció el tema del exilio. Entonces me puse a estudiar el exilio, analizando las causas y ver qué interpretación hicieron los profetas en nombre de Dios de esa realidad histórica que estaba sucediendo, ¿no? Entonces ahí es como yo empecé en el 2001 a hacer esta investigación, que bueno, terminó después con una ponencia ahí en la Asamblea de la Sociedad Argentina de Teología. Después terminó siendo un artículo para la revista bíblica y después, bueno, con otros aspectos también. Y bueno, es un tema que estuve trabajando mucho, este tema, ¿no? Y aquí por eso digo, nos metemos con una cuestión filosófica que quiero explicar, ¿no? ¿Qué es un paradigma? No soy el más indicado, pero bueno, quiero tratar de poner un ejemplo, ¿no? Porque decimos, bueno, hoy se habla mucho de cambio de paradigma, y no sabemos mucho lo que es, ¿no? Me acordaba de un cuento de los cordobeses, ¿no? Dice que, ¿vieron cómo hablan los cordobeses? Dice que le dijo uno al otro, ¿viste? Le pegó una palmada y le dice, negra sazón, dice, qué homóplato que tenés. Y el otro dijo, sí, pero sacámelo antes que me pique, ¿no? Como diciendo, pensó que el homóplato era un bicho o algo, ¿no? Entonces acá nos pasa lo mismo, usamos la palabra mucho paradigma y no sabemos qué significa o cómo se usa, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? Etimológicamente, eso es lo que dice el diccionario, ¿no? Es un modelo, es un patrón, un ejemplo, un arquetipo, ¿no? Eso es lo que es el paradigma. El término griego, de donde viene etimológicamente, viene de el verbo paradegnumi. El verbo degnumi significa mostrar, ¿no? To show, dice lo en inglés, o sea, para mostrar y ponerlo a la vista. Y para es ponerlo al lado, es como poner 2 cosas en paralelo. Esto es un paradigma. Pongo 2 cosas en paralelo y entonces las puedo comparar. Son comparables, ¿no? Este sería el sentido. Por eso es como un ejemplo, algo que lo pongo en paralelo para mostrar cómo se puede iluminar uno con otro, ¿no? Esto sería mostrar juntos para ver este tema, ¿no? Entonces, esto se estudió mucho, primero en cuanto a los esquemas para interpretar la realidad que usaban las ciencias duras, ¿no? Entonces se habla de los paradigmas, por ejemplo, el paradigma geocéntrico, o sea, antiguo, que el Sol, en el cual el Sol giraba alrededor de la Tierra y la Tierra del centro, entonces hay toda una revolución científica, esto es lo que estudia Kuhn, y bueno, se puso el Sol en el centro y nosotros que giramos,
Entonces se estudió en teoría de las revoluciones científicas cómo los paradigmas científicos se iban agotando para dar la explicación de la totalidad, y surgió uno nuevo que daba una nueva explicación de la totalidad, ¿no? Es como un modelo explicativo de la realidad, ¿tá? Después esto se pasó hoy en día al campo de la cultura también. Entonces hablamos que estamos en una posmodernidad, estamos en un cambio de época, y cuando decimos cambio de época, no época de cambios, el documento de Aparecida ya lo asume, estamos en un cambio de época. ¿Y qué significa? Hay un cambio de los paradigmas con los cuales nos movemos en la vida, ¿no? Y entonces se ven los cambios culturales, ¿no? Si la Edad Media tenía en el centro a Dios y todo giraba en torno a la catedral y en torno a la vida religiosa, la modernidad pone en centro al hombre y se hace todo el antropocentrismo. Y bueno, la posmodernidad, el centro está en lo subjetivo, el centro está en lo afectivo, ya no está en la razón, ¿no? Y entonces se van dando cambios. Y nosotros como creyentes siempre tenemos ese desafío, ¿no? Siempre al principio hay resistencia porque el nuevo paradigma no tiene una matriz del Evangelio, y bueno, nos tiramos para abajo, nos cerramos, después vamos a ver, la Iglesia siempre dijo, bueno, vamos a evangelizar la cultura, o sea, vamos a evangelizar los nuevos paradigmas, ¿no? Todo este mundo de la red, ¿no? Al principio todo esto nuevo eran instrumentos de comunicación, ¿no? Entonces usemos los instrumentos, los medios de comunicación para evangelizar. Hoy en día nos llama la atención, bueno, ya la web no es solo un instrumento, es un lugar donde la gente habita, la gente está en la web. O sea, no es solo un canal, entonces tengo que ir a habitar a la web y usar los links y la categoría interna a la web para transmitir el Evangelio, y lo vamos haciendo como a tientas, ¿no? Digo esto de cómo van funcionando los paradigmas. O sea, de golpe la constelación de valores con las cuales nos regimos en la vida van como cambiando, ¿no? Lo bueno va a decir, bueno, hay algunos que no pueden, no deben cambiar, y otros que sí, pero bueno, así es como se va dando, digamos, los cambios de paradigma. Entonces, tomamos algo que es un modelo aplicable a otras crisis, ¿no? Yo entendí claramente que era un paradigma cuando me lo explicaron en su origen desde el punto de vista de la gramática o la sintaxis. Los idiomas, y especialmente los idiomas antiguos, tienen declinaciones, ¿no? Entonces, cuando estudiaba latín, la primera declinación, rosa, roce, rosam, etc. O sea, la declinación, y tenía el genitivo, el acusativo, etc., ¿no? Entonces, con eso vos aprendías una declinación y se aplicaba a todas las palabras terminadas en A. Bueno, los verbos que terminan en A, amar, tener, en español es lo mismo. Entonces yo aprendo una declinación y eso es paradigma de todas las otras palabras que terminan igual y se pueden replicar. Eso es un paradigma, ¿tá? Entonces, volviendo a nuestro tema, vamos a tomar la crisis del exilio y lo vamos a ver como un paradigma de una crisis, como un ejemplo, un modelo, un patrón de una crisis leída teológicamente. Y bueno, de ahí después tenemos que aplicar ese paradigma a la situación actual para tratar de entenderlo. Creo que más o menos, espero que haya quedado, ¿no? Y esto dudé y sigo dudando, porque no quiero en absoluto entrar en ningún tipo de polémica, pero me pareció tan claro para ver cómo no es este marco teórico con el cual pensamos la realidad, no es una cosa en las nubes, sino que es tremendamente concreto, porque necesitamos siempre un marco teórico para pensar la realidad, ¿no? Porque la experiencia nos viene un poco desordenada y la tenemos que ordenar en un marco teórico. En ese marco teórico después nos movemos y vamos dando respuestas, hasta que ese marco teórico se agota, hace crisis, y bueno, viene otro paradigma. Insisto, que no es que
no es una revolución, puede ser que se incorpora o se amplía, ¿está? Entonces, yo no hago juicio de valor. Con el diario del lunes es muy fácil opinar y no es lo que yo quiero hacer en este momento. Por eso espero que nadie se ofenda ni nada. Pero quiero que vean, porque esto es una realidad mundial y estamos viviendo en ella. O sea, ¿qué paradigma se tomó para entender la pandemia? O sea, para interpretar y obrar la pandemia. Y se tomó el paradigma sanitario de la cuarentena. Me estuve fijando un poquito de dónde viene esto. Dice que en la antigüedad, hasta el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y en los autores antiguos ya lo hablaban de esta cuarentena médica, ¿no? Pero dice que propiamente la cuarentena se origina en el siglo XIV, dice que en Italia era una medida para controlar las epidemias de peste negra que azotaban a Europa y que obligaban a los barcos y a las personas que provenían de Asia, y el comercio se difundía todo a partir de, sobre todo de Venecia, pero de Italia, y entonces eran los 40 giorni, los 40 días que entonces lo hacían esperar antes de bajar del barco para decir, bueno, si en estos 40 días no se murieron toda una peste, no están apestados y los hacemos bajar, ¿no? Entonces, antes de entrar a la ciudad, entonces se comprobaba que no estaban enfermos. Esto es etimológica y originalmente lo que era la cuarentena. Y después se fue aplicando a otras enfermedades que fueron afectando todavía a las personas, ¿no? Y que, bueno, tenía mucho que ver con el tiempo de incubación de la enfermedad, ¿tá? Entonces, a nivel mundial, ¿qué pasó? Y bueno, se tomó ese paradigma y bueno, hagamos cuarentena. Hablando de paradigmas. Una cosa era la cuarentena en su origen, ¿ves? Bueno, y bueno, ahora se amplió en un marco y bueno, entonces el aislamiento que antes era de un barco, ahora, ¿qué pasó? Ahí está, me habían sacado el micrófono. ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, bueno, insisto, yo creo que vean esto, ¿no? No hago juicio de valor, pero que todos siempre buscamos un paradigma. Entonces, bueno, ahora no, la cuestión sanitaria, bueno, se pidió que se amplíe, que hay un paradigma de la economía que tiene su propio paradigma, o sea, es como que todos necesitamos un marco conceptual para interpretar la realidad e interrelacionar las cosas. Ahora, cada paradigma, por ser esta construcción humana, siempre tiene un carácter transitorio, no definitivo ni absoluto. O sea, por eso se recomienda mucho que sea algo más bien abierto siempre, ¿no? No puede ser un pensamiento único. Pero bueno, digo esto porque estamos inmersos en esto y todos hemos asumido ese paradigma y bueno, y en el mundo, y los países que no lo asumieron no les fue tan bien tampoco. O sea que bueno, digamos, esto después abro la discusión, pero digo, voy más a las formalidades, cómo uno necesita un paradigma para interpretar y ubicar las cosas y razonarlas y vivirlas, ¿no? Y bueno, los creyentes buscamos también un paradigma desde el punto de vista de la fe para interpretar esto. Entonces, vamos a la palabra de Dios, buscamos una crisis y de ahí vemos cómo se iluminó esa crisis, con qué paradigma, de qué modo. Entonces después, desde ahí, vamos a tratar de iluminar nuestra situación actual de pandemia y la crisis social en que la pandemia nos ha puesto y la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, bueno, acá si alguno tenía alguna duda o algo, yo le dije después que si la pueden hacer, si hace falta hacemos un recreíto y podemos contestar algunas preguntas si esto quedó más o menos claro, ¿no? Ahora, ¿por qué el exilio está, digamos, yo recojo algo porque mucha gente se estaba volcando al estudio del exilio. En los estudios bíblicos, hubo una época en el siglo XX, sobre todo entre las dos guerras mundiales,
el paradigma desde donde se pensaba todo era el periodo salomónico, ¿no? Porque se pensaba que en esa época había empezado la escritura, el famoso Wellhausen, los que estudian Pentateuco, bueno, cómo hacía el paradigma de las tradiciones para interpretar la composición de la Biblia, y se hablaba mucho de esa época donde Israel fue un gran reino y entonces empezó a escribir la Biblia en ese momento y empezaron a recogerse las tradiciones, ¿no? Y después se dio cuenta que era muy anticipado, ¿no? Y hoy hay un consenso en la mayoría de los autores que este tiempo del exilio fue un tiempo de muchísima fecundidad, y es el tiempo, si no es de escritura, de compilación de muchos de los libros del Antiguo Testamento. O sea, ¿dónde se empezó a formar la Biblia? Si bien fue una tradición oral, después se fue poniendo por escrito, pero fue sobre todo en este tiempo del exilio, y vamos a explicar por qué, ¿no? Porque justamente en este momento que hubo crisis de identidad, y bueno, la identidad la daba la palabra de Dios, de Israel, y entonces ahí es donde se empieza a tener la necesidad de tener los textos escritos, ¿no? Y entonces todo el mundo habla que el exilio y el inmediato posexilio en torno al templo de Jerusalén es el periodo en que se empezó a compilar todos los textos de la escritura, ¿no? Que después llegó a, bueno, hasta la época de Jesús, pero el gran periodo de escritura. Fue un periodo muy fecundo, que hizo como una relectura de los textos proféticos, de los textos también sacerdotales, todo. Eso lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pero en esto es casi algo adquirido, en las ciencias bíblicas, de hablar del tiempo del exilio o posexilio, donde se empezó a recopilar y a compilar la mayoría de las obras escritas, ¿no? Y bueno, o sea que hoy en día se estudia mucho la importancia del exilio dentro de la historia de Israel y todo lo fundamental que tiene, ¿no? Y bueno, en la cultura que estamos viviendo, con el cambio de siglo, ¿no? Provocó toda una crisis cultural. Entonces hay valores que se perdieron y se están buscando nuevos valores que nos permitan seguir esperando. Y bueno, entonces muchos empezaron a decir que la situación del hombre actual se parece mucho a la del exilio. Estamos como fuera del hábitat que queremos estar, ¿no? Porque no solo habito en un lugar geográfico, yo habito en una cultura, me cambian la cultura, me cambian los valores y me siento como en el aire. Esa es la situación del exiliado. Ya veremos, ya veremos. Hay un salmo, ya no hay sacerdote, ¿dónde están nuestras insignias? Nadie nos dice hasta cuándo. Yo me acordaba eso, el Salmo 64, no hay misa, no hay esto, ¿y hasta cuándo? Bueno, ven que hay como una situación de que de golpe nuestra normalidad desapareció, ¿no? Hoy vamos a empezar a demostrar cómo les cambió totalmente la normalidad a los habitantes de Jerusalén con la destrucción, ¿no? O sea, de golpe en 10 años quedó todo arrasado y les cambió todo y tuvieron que reiniciar y repensar una vida nueva, en una cultura nueva, en una situación nueva, sin sacerdotes, sin autoridad, sin nadie que diga hasta cuándo, vamos a ver, ¿no? Y bueno, hoy la humanidad en este cambio también cultural que estamos viviendo, estamos medio como viviendo como exiliados. Entonces muchos autores han tomado el paradigma del exilio y lo retroalimentan en los estudios bíblicos, ¿no? Como una época histórica muy importante y que ayuda mucho a la comprensión de los textos bíblicos, ¿no? O sea, en este sentido, ¿no? Y por eso, la situación de los cristianos también, o sea, antes o previamente a la pandemia, fíjese que estamos haciendo el paso de los cristianos a una situación de mayoría a una situación de minoría dentro de la sociedad. Y entonces uno se siente como extranjero o exiliado. Pongo un ejemplo, pero todo lo que están ahí tienen 1000 ejemplos, ¿no? O sea, se trata de aceptar la realidad. Cuando yo era adolescente, yo me acuerdo que el Viernes Santo, no sé si se acuerdan, en las radios había música clásica, la televisión solamente pasaba la película Los 10 Mandamientos y no sé qué otras, muchas más, ¿no? Estaban todos los bares cerrados, estaban todos los negocios cerrados. El Viernes Santo se paraba el país, ¿está? Ahora los jóvenes vienen y te dicen, padre, me invitaron a un asado el Viernes Santo, ¿puedo ir o no? Porque yo sé que el viernes no se come carne.
los boliches abren, a ver, ha habido un cambio, ¿no? Ya no estamos en una situación de mayoría, por lo menos culturalmente no somos mayoría. Ya no se vive al ritmo de la fe, sino que la fe cada vez está marginada y se la margina más, ¿no? Y bueno, eso fue lo que le pasó a Israel, vamos a ver. Porque al vivir en la tierra podían armar todo y desde el Shabbat, que era el primer día de la semana, el día dedicado a Dios y al descanso, ¿no? Desde el Shabbat, perdón, el último día de la semana, y después se organizaba toda la cultura y toda la vida en torno al templo en Jerusalén, y los sacerdotes marcaban el ritmo diario de vivir. Y de golpe eso se cae todo y se lo saca aquí, se lo lleva junto a los canales de Babilonia, ¿no? Y ahí colgábamos nuestras cítaras y los deportados nos decían, canten un cántico de Sion, y la nostalgia decía, ¿cómo voy a cantar en tierra extranjera? Ni me atrevo a cantarle a Dios porque no estoy en la tierra. Después vamos a ver esto en detalle, pero digo, por eso quiero decir cómo el paradigma del exilio de algún modo ilumina la realidad actual que estamos viviendo como católicos, como iglesia, ¿no? También todos sabemos que la crisis actual es una crisis de instituciones, ¿no? Y se habla mucho que ya los liderazgos no son institucionales, sino que son carismáticos. Están en crisis todas las instituciones, hay como una desconfianza, desde la institución del matrimonio hasta la iglesia, el ejército, o sea, en general hay como una especie de incomodidad con respecto a las instituciones, hasta las mismas instituciones políticas, o sea, hay una crisis donde las instituciones tradicionales no están, digamos, en el top de la autoridad o del prestigio que hace 25 o 30 años atrás tenía, ¿tá? Bueno, si algo puso en crisis el exilio fue las instituciones y las mediaciones, ¿no? O sea, ya no hay templo, ya no hay sacerdocio, ya no hay rey, se cayó los pilares sobre los cuales estaba armada la fe del israelita. Y de golpe tuvieron que reinventarse y reconstruirse, ¿no? Por eso se vuelve a la familia patriarcal, se vuelve a la religión de familia, algo parecido también que nos pasó en pandemia, hemos vuelto a la celebración en familia ya que no nos podíamos reunir. Ellos en el exilio no se podían reunir porque no tenían templo, porque el sábado no se lo respetaban, y entonces volvió la fe a ser una instancia familiar. Vamos a encontrar los textos que hablan de la celebración de la Pascua por casa de familia. Bueno, todos esos textos son de la época del exilio, hasta el calendario se transforma para poder vivir y tienen que repensar toda la fe, ¿no? Por eso es un momento muy creativo, ¿no? Para repensar eso. Pero bueno, esto de la crisis de las instituciones tradicionales hace paradigma, que podemos poner al par el exilio con nuestra realidad actual, ¿no? El autor Morán, que escribe, dice, nuestra iglesia ha tomado un camino de exilio, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos para esa línea, como diciendo, nos están llevando al exilio, vamos ya no a una iglesia masiva, de grandes eventos masivos, sino más bien de reconstrucción de vínculos, de profundización de los vínculos, de centrarse más en la palabra, ya vamos a ver. Las sinagogas nacen en la diáspora, las sinagogas nacen justamente en el exilio, ¿no? Es ahí, y entonces ya no está el culto del templo, pero bueno, la limosna sustituye el sacrificio para la expiación de los pecados, en torno a la palabra de Dios se construye, las figuras de los patriarcas se vuelven vigentes. La mayoría de los autores dicen que en esta época se recuperan las tradiciones patriarcales, porque la figura patriarcal es donde se puede mirar Israel, y la alianza patriarcal, la esperanza que no daba la alianza del Sinaí, ya vamos a explicar, ¿no? También quería compartirles, pero bueno, esto sería para otro tema, los obispos, debe estar en internet, los obispos belgas hace unos años escribieron también un artículo de aliento a la iglesia en el norte de Europa con toda la crisis que está viviendo, y toman el paradigma del exilio para hacer una lectura de la crisis que estaba viviendo la iglesia en Bélgica, ¿no? Otra vez pequeñas comunidades, lo vincular, o sea, y sobre todo dando ánimo y esperanza a través del exilio, ¿no?
Es un documento muy interesante de los obispos de Bélgica. Yo lo tengo porque una revista para sacerdotes se publicó y la verdad que da mucho aliento, te hace ver la realidad, no asustarse, bueno, a centrarse en Dios, que es una etapa de purificación también, etcétera, ¿no? Así que bueno, vamos un poquito en esta línea, ¿no? Este tema lo explico, sobre todo los que siguen un poco más la formación teológica, los otros no se preocupen, pero me pareció bueno también iluminar esto para que vean que no es solo un invento, sino que tiene bastante aproximación y mucha vigencia en América Latina, ¿no? Esto se lo debo, en paz descanse, ¿no?, al padre Scanone. Yo me acuerdo que en un encuentro de teología que hubo en el Colegio Máximo hace muchos años atrás, tuve muchas charlas sobre esto, ¿no?, con el padre Scanone, porque él es el gran biógrafo de la teología de la liberación, porque él la vio nacer y estuvo en la reunión del Escorial, y cuando se reunieron ahí 20, 25 años después, él también estuvo en las dos reuniones, así que de esto lo tengo muchas cosas de primera mano, y se las debo al querido Cachito Scanone, ¿no?, que falleció a fin de año pasado, ¿no?, el querido padre Cachito. ¿Por qué? Para que vean, ¿no?, la teología de liberación como teología latinoamericana adquiere como carta de ciudadanía en una reunión que se hizo en Madrid, en el Escorial, ¿no?, en 1972, y a los 20 años se hizo una segunda reunión con los grandes autores de la teología de liberación, porque los españoles querían saber qué era esto y cuál era su método teológico, ¿no? Y lo que ven ahí, la teología de liberación utiliza como categorías para leer la realidad el éxodo. ¿Está? Entonces tenés opresor, tenés oprimido, tenés el esquema de liberación, es un esquema teológico. Cuando el Papa Juan Pablo, o la Congregación de la Fe, en esa época le señala algunos peligros que podía llegar a tener, dice, vos tengan cuidado porque el Éxodo es releído en el Nuevo Testamento con otras categorías, entonces no se puede hacer una exportación del Éxodo directamente a la realidad sin pasar como Jesús interpreta el Éxodo y cómo le da una dimensión, y cómo para Jesús la mayor esclavitud es el pecado y la mayor liberación es el perdón del pecado, aunque no descarta el compromiso por la liberación de los pueblos, ¿no? Pero 20 años después, en el 92, ¿no?, uno de los que estuvo ahí, que fue el padre Víctor Codina, él dice, yo diría que se ha pasado del entusiasmo profético y liberador del Éxodo a la dura situación del pueblo de Israel en el exilio. Un tiempo de gracia, de conversión y de espiritualidad, de reafirmación de la fe y fortalecimiento del sentido comunitario, de apertura a culturas y religiones extranjeras. Que vamos a ver qué fue todo esto lo que pasó en el exilio. ¿Ves? Él dice que en estos 20 años, del 72 al 92, la teología o el método de la teología de liberación cambió de paradigma, ¿no?, y dejó el entusiasmo liberador y profético del Éxodo a leer la realidad de la Iglesia como Israel en el exilio. Entonces, ver como un tiempo de gracia, de conversión y de purificación y de espiritualidad. Ahí nace el Israel de Dios, ahí nace la circuncisión del corazón. O sea, todo lo que Israel tiene como riqueza espiritual, los anahuín, los pobres de Yahvé, todo esto nace en el exilio, ¿no? Entonces, un tiempo de mucha y profunda espiritualidad. Reafirmación de la fe, porque se sienten en tierra extranjera y son minoría. Refortalecimiento del sentido comunitario, se dan cuenta que la comunidad es vital, ¿no?, para la sobrevivencia de la fe. Y apertura a culturas y religiones extranjeras, que es lo que tuvieron que ver, ¿no? Hago un paréntesis para los que tienen más familiaridad con la Sagrada Escritura y han estudiado el capítulo 1 del Génesis, como hicimos nosotros el año pasado. ¿Se acuerdan que dijimos que era de tradición sacerdotal y que el Sid Sin Leven justamente al final del exilio y a comienzo del posexilio se escribe ese texto? ¿Por qué? Porque Israel, ahí hay toda una crítica de la adoración de los astros que tenían los babilonios, ¿no?, el dios del sol, el dios de la luna.
Y ese relato le permite a Israel que ya no solo Yahvé es el Dios de Israel, sino que es el Dios de la creación y que ha hecho todo el mundo. O sea, el Dios que creó el mundo es el mismo que se le aparece después a Abraham y comienza la historia de la salvación. Y ahí vemos cómo los astros que los babilonios divinizaban los ponen como en el cuarto día, son creados por Dios y están al servicio del culto, porque el culto Israel, y bueno, el nuestro también, la fecha de la Pascua está guiada por el calendario lunar y el calendario social, ¿no? Los que han estudiado van a que Génesis 1 es toda una crítica, algunos llaman que es un documento contracultural, ¿no? Porque hace contracultura y da una lectura de la creación y del mundo que incorpora los elementos de la cultura babilónica y que incorpora también los elementos de la religión y los purifica y los ubica, y entonces queda ese monoteísmo trascendente absoluto que Israel recupera y se hace fuerte a partir del exilio. Digo esto para que vean cómo se ilumina, ¿no? Por eso en este contexto de exilio y poexilio, dice Víctor Codima, surgen los cánticos del siervo de Yahvé, la fe en el Dios creador del cielo y de la tierra, Génesis 1, los libros sapienciales, el protagonismo de las mujeres, la apertura a la dimensión erótica del amor, Cantar de los Cantares, las primeras reflexiones sobre el sufrimiento, el mal y la muerte, el libro de Job. O sea, es un periodo de mucha fecundidad en la escritura y en el pensamiento, ¿no? Bien. En este sentido, sigue diciendo Víctor Codina en 2013, ¿no? Este segundo encuentro, que fue ahí en Madrid, en el Escorial, en el 92, dice, se ha constatado cómo en el exilio de Israel, el sufrimiento y el martirio del pueblo y de los mismos teólogos, se ha vivido una purificación dolorosa y penitencial, una cierta debilidad y quizá nostalgia del pasado, pero también una mayor madurez sapiencial, una mayor espiritualidad y cierta apertura a otras realidades diversas, ¿no? Que antes no estaban intuidas o por lo menos no estaban explicitadas y tampoco incorporadas al pensamiento de la fe, como el tema del género y de la sexualidad, la cultura, la religión, el cosmos, la tierra, ¿no? Y todo esto en un clima de esperanza pascual, en medio de la noche oscura del invierno eclesial y del silencio de Dios, ¿no? Que son temas que vamos a ver porque este fue el periodo del silencio de Dios también, por un tiempo, después Dios habla, y bueno, el cantar lo llama el tema del invierno, y después viene la primavera con el rebrote, ¿no? E insisto, y esto nos va a ayudar mucho, y anoten la libretita, porque justamente el exilio fue un tiempo de esperanza. Después del planchazo de lo que fue la destrucción de Jerusalén, empezó, ¿no?, a esperar. Sí, bueno, hay que buscar desesperadamente motivos para esperar, los encontró en la fe de los patriarcas, en la alianza patriarcal, y bueno, esa esperanza llevó adelante, ¿no? Y veremos, históricamente el exilio fue un periodo limitado, después se volvió a la tierra, Israel empezó de nuevo, ¿no? Entonces, fue como un nuevo éxodo, así lo va a describir el segundo Isaías. Entonces, un tiempo donde uno esperó contra toda esperanza, y sin embargo la esperanza llegó, la salida vino, y bueno, Israel tuvo que después inventar la nueva normalidad cuando volvió a la tierra, ¿no? Históricamente es así, es comprobable, y lo vamos a hacer, ¿no? Así que bien. Por eso, es un poco eso, hay categorías con las cuales se veía la realidad, había opresor oprimido, no había pecado, no había culpa de nadie. En cambio el exilio, y esto tal vez sea uno de los límites, vamos a hablar de ellos más adelante, acá como hay como gran diferencia es que Israel va al exilio como castigo por el pecado. Vamos a ver que se utiliza esta cuestión de que el exilio ha sido castigo por el pecado, ¿no? El tema de culpa-castigo es uno de los esquemas de este paradigma con el cual la Escritura lee. Después vamos a ver, sí, bueno, lo vamos a filtrar por el Nuevo Testamento, ya por el libro de Job y el Coelet, y vamos a ver que, bueno, los límites de ese paradigma. Pero, bueno, no hay que negar que es el paradigma o uno de los paradigmas que se usó para leer la crisis
del exilio fue la del castigo por el pecado, ¿no? Y sobre todo la culpa por perder la propia identidad, ¿no? Vamos a ver los textos, cuando se lee esto, dice, bueno, esto fue porque no escuchaban los profetas, se apartaron de Dios y llegaron al castigo, ¿no? Pero bueno, no se quedaron en esto, y ahí es donde la alianza del Sinaí se mostró insuficiente, y bueno, entonces recuperaron la alianza patriarcal que daba esperanza, y bueno, ahí comienza todo un camino de reelaboración de la propia fe, ¿no? Así que bueno, bien, esto es un poquito, no sé si había alguna pregunta urgente o algo. Esto fue un poco lo que quise explicar, que es el intento que vamos a hacer, que va a requerir hacer un estudio histórico de lo que fue el tiempo del exilio históricamente, y después vamos a ver cómo la escritura lee ese tiempo, cómo lo interpreta, para después tener nosotros, entonces, poder ver esas categorías teológicas y, bueno, llevarlas al Nuevo Testamento y, bueno, y repensarlas, ¿no? Yo le decía que, bueno, nos sacamos la camiseta de filósofos y nos ponemos la camiseta de historiadores, ¿no? ¿Qué dice la historia para estudiar el tema del exilio, ¿no? De la destrucción de Jerusalén y el exilio? En esto es fundamental. La historia, como ciencia interpretativa, se mueve con fuentes, ¿no? O sea, no existe la máquina del tiempo. Otros dijeron que un argentino lo inventó, es posible, pero bueno, no existe la máquina del tiempo. Y entonces todo lo que hacemos con respecto al pasado es un intento de reconstrucción. Por eso la historia es una ciencia interpretativa, no una ciencia dura, ¿no? O sea, no puedo reconstruir mecánicamente el pasado, ¿no? No quiero ofender a los españoles, pero un chiste de gallego era ese, ¿no? Que dicen que ahí en Galicia hubo un accidente y murieron 100 personas, ¿no? Y cuando se hizo la reconstrucción del hecho, murieron otras 100 personas, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, acá no podemos hacer nosotros una reconstrucción del exilio, pero podemos, con el estudio crítico de las fuentes que tenemos, podemos tratar de hacernos un cuadro, una imagen de lo que fue el exilio. Siempre las fuentes son bastante pobres con respecto a lo que uno quisiera, ¿no? Por eso muchos historiadores se sienten siempre un poquito, dicen los tanos, a disagio, como que a disgusto con toda la fuente. Entonces, como no hay, inventan, y no se trata de eso, ¿no? Sobre todo porque para hacer buena historia hay que tener por lo menos dos, cuanto más fuentes mejor. Y el tema es que la arqueología no da toda la información que uno quisiera. Vamos a hacer referencia a algunos descubrimientos arqueológicos. No da todo lo que uno quisiera, pero vamos a ver que lo que es fiable el texto bíblico, por eso las principales fuentes que tenemos para el estudio del exilio son la misma Biblia que nos relata eso, ¿no? André Gelin, un escritor, sacerdote francés, decía hace ya 50 años, ¿no? Tiene un libro muy bonito que se llama Espiritualidad del exilio, ¿no? De acuerdo, que fue uno de los primeros que pude conseguir, ¿no? Dice que el exilio, a pesar de su duración relativamente corta, no fueron más de 50 años, cuando se le compara con los 18 siglos de historia de Israel, ¿no? Por eso uno habla de 50, 60 años desde la primera deportación. Yo contaba 60 desde la segunda, ¿no? 50, perdón. Ahora vamos a explicar. La primera deportación, sitio de Jerusalén y deportación, se ubica alrededor del 597 a.C., ¿no? La destrucción 10 años después, y ahí propiamente comienza el periodo del exilio, hasta el año 538-39, en que Ciro hace una coalición de medos y persas, conquista el reino de Babilonia y tiene una política distinta, y esto después va a permitir a los judíos que vuelvan a Jerusalén para reconstruir, como nos cuentan los libros de Esdras y Nehemías, ¿no? Ahora, este periodo tan corto fue uno de los periodos más fecundos de la historia de la salvación, ¿no? Fue uno de los periodos más fecundos, tanto en escritura, en producción, en teología. Realmente ha sido un tiempo bárbaro, ¿no? Y otro profesor, Romer, escribía hace 20 años, dice: esta sucesión de ruptura, el exilio resulta una época sumamente creativa,
en la que se situarán las principales opciones teológicas de la Biblia hebrea, ¿no? Dice, la crisis del exilio colocó a Israel frente a la opción de hallar maneras de definir su identidad, ¿no? Por eso, acá también no lo voy a hacer, pero las aproximaciones al concepto de crisis desde la antropología también, ¿no? Y de la psicología, en el sentido de que la crisis es un momento de oportunidad, como solemos decir. En realidad es un momento de decisión, ¿no? O sea, o me sepulta para siempre o me sale nuevo y me renuevo. Dicen eso, ¿no? El término original en griego viene de la medicina, que cuando uno hace una crisis asmática, o se salva o se muere. Hace una enfermedad, la enfermedad hace una crisis, y bueno, sale para la vida o sale para la muerte, ¿no? No se anda con medias tintas, son momentos de definición importante, ¿no? Y bueno, a nivel teológico, Israel o dejaba de existir, como muchos pensaron, como pueblo de Dios, muchos pensaron eso, o se recreaba, desde la fe, se dejaba recrear por el Espíritu Santo para salir como el nuevo Israel que sale de la crisis del exilio, ¿no? Porque es un tema de identidad. Van a ver que estaba, muchos pensaron, me viene a la mente y lo deben tener en la mente, ¿no? Un texto muy del exilio que es el capítulo 37 de Ezequiel, ¿no? Cementerio de huesos secos. Ya lo vamos a ver, ¿no? Cuando veamos Ezequiel. Israel se percibe como un cementerio. Israel está muerto. No hay vida. No hay futuro, no hay esperanza. Clarísimo. Sin embargo, el Espíritu da carne a los huesos y resucita, ¿no? El Espíritu saca de la muerte la vida, ¿no? Por eso el gran paradigma del misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesús para los cristianos, ¿no? De la muerte sale la vida, ¿no? Entonces ahí dice este teólogo Romer, este biblista, que colocó a Israel en una opción, ¿no? Para redefinir su identidad, si sigue o no siendo el pueblo de Dios, y esto es lo que por eso lo llevó a salir como novedad, ¿no? Bien, ¿qué tenemos como textos bíblicos para esta época? Están estos tres grandes profetas, los iremos viendo en los textos fundamentales porque son bastante larguitos, los tres son bastante larguitos, 52 capítulos que tiene Jeremías, Ezequiel tiene 48, Isaías, el segundo Isaías, son del capítulo 40 al 56, o sea, 17 capítulos, por ir más cortito. Pero son textos muy profundos, muy densos. Pero Jeremías, históricamente, ya lo veremos, le tocó, dicen los judíos, que es el gran maestro de la Golá, no justamente la diáspora, porque a él le tocó vivir la previa, ¿no? Y zapatear diciendo, miren la que se viene, y bueno, no le hicieron caso, y estuvo ahí cuando cae la primera deportación, y estuvo presente cuando cae Jerusalén, vio la destrucción, y después se lo llevaron, después vamos a ver que siguieron la revuelta, después la destrucción, y tuvo que huir a Egipto, y se lo llevaron al bueno de Jeremías, y muere en Egipto, ¿no? El padre Jekyll le aplicaba a Jeremías los versos de Machado, ¿no? Viste que dice, murió el poeta lejos de su hogar, en un país lejano, ¿no? Y Jekyll, que era muy poeta, él decía, murió el profeta lejos de su hogar en un país lejano, en Egipto. Bien, tenemos Ezequiel, que está más o menos en la mitad del exilio, el que sueña la reconstrucción, y tenemos el segundo Isaías, que con el libro de la consolación, consolad a mi pueblo, está anunciando la liberación, y 2 veces nombra a Ciro, ¿no? Por eso históricamente está en esa época, ¿no? Y anuncia que se viene la liberación y el fin del exilio y la vuelta a casa, y los deportados pueden volver a Jerusalén, ¿no? De esta época, y es muy interesante, y si ustedes me permiten, si alguien dice, bueno, de acá al viernes que viene, ¿qué leo? Lean las Lamentaciones. Son 5 poemas, 5 cánticos escritos, y los estudiosos dicen que se ve como que fueron muy cercanos su composición a la caída de Jerusalén, ¿no? Incluso hay todo un camino espiritual, ¿no? La primera es tremenda, te pone la piel de gallina, la segunda todavía hay mucha rebelión, y la tercera se empieza a abrir un poquito a la esperanza, la cuarta y la quinta, algunas son comunitarias, otras individuales, pero estas lamentaciones son de esta época, ¿no?
Hay muchas Biblias, se las pone al lado de Jeremías, pobre, pues Jeremías con sus confesiones tiene fama de llorón, y entonces ya habla de las lamentaciones de Jeremías. No son de Jeremías, podrían serlas, pero bueno. Pero son cánticos como los salmos, de autores autónomos, independientes, pero que expresan el sentir de lo que el pueblo vivía desde la fe en aquel momento, ¿no? Son muy fuertes, nosotros la leemos el Viernes Santo, etcétera, ¿no? La verdad que ahí se ve realmente para experimentar lo que fue la crisis de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Hay 5 salmos, ¿no? Que vieron que los salmos, bueno, son relecturas del orante, ¿no? Pero muchos dicen que el Tzitzit Leven original, el lugar donde han nacido, ha sido justamente el exilio que después se han ido releyendo, ¿no? Por ahí el más conocido, el 137, que es la balada del desterrado, ¿no? Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar, ¿no? Y los deportados nos dijeron, bueno, el otro, ¿dónde? El 74, todo el día me preguntan dónde está tu Dios. También está muy bueno estos salmos, vamos a empezar viendo estos textos porque ahí se ven claro las preguntas teológicas que salen con respecto al exilio y estos las expresan, ¿no? Muy bien, la profecía más bien es la palabra de Dios dirigida a la gente, y la lamentación de los salmos experimentan la palabra de la gente dirigida a Dios desde la angustia, del sufrimiento y de la crisis del exilio, ¿no? Así que ahí tenemos un hermoso complemento para ver y comprender estas cosas, ¿no? Después, por ahí los que están más avanzados con algunos conocimientos bíblicos, hoy se habla mucho que el Deuteronomio, el 5º libro del Pentateuco, es la matriz teológica, toda la teoría de Martin Knott, que guió toda la lectura de los textos que siguen, ¿no? O sea que después del Deuteronomio tenemos Josué, Jueces, 1-2 Samuel y 1-2 Reyes. ¿Y qué tenemos ahí? Y toda la historia de Israel, desde la conquista, Josué, la conquista, el afianzamiento de los jueces, cómo se gobernaba primero, la época de los profetas y Samuel, que es el último de los profetas, época de transición y el que unge el primer rey, y toda la época de la monarquía, hasta la caída. No creo que tengamos tiempo hoy, pero bueno, vamos a ver un poquito qué pueden leer los capítulos 24 y 25 del segundo libro de Reyes. Ahí está contado y hay textos extrabíblicos que lo avalan, como que es histórico, cómo se dio las 2 invasiones con ese periodo de 10 años que terminaron con la destrucción de Jerusalén y la deportación de muchos judíos, de muchos israelitas, el exilio de Judá, ¿no? Y el final del libro de Jeremías también se complementa, no hay diferencia en las cantidades y en algunos detalles, pero sustancialmente narran históricamente lo mismo, ¿no? Justamente el libro de los Reyes, o sea, la historia deuteronomista comienza con la conquista, con Josué, y termina con la pérdida de la tierra al final, ¿no? Entre medio está también contada la caída de Samaria, del reino del norte, ¿no? Esto fue en el 721, fue antes y a cargo de los asirios. Por eso, cuando van a la diáspora, ya había algunos del norte que estaban allá y que dieron lugar a otra literatura, como el libro de Tobías, etc. Pero bueno, y esto vino después, la destrucción de Jerusalén con el reino de Judá, que había sobrevivido más de un siglo al reino del norte, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos contado todo, sobre todo al final de la historia deuteronomista, que es esta historia que cuenta del surgimiento hasta la caída, ¿no? Y bueno, según estos autores, como la cuenta, se escribió después, al final, ¿no? Por eso Martín no dice que en Mizpah, que fue la capital de Judá después de la destrucción de Jerusalén, ahí se terminó de la redacción del Deuteronomio y la historia deuteronomista, ¿no? Veremos un poquito cómo interpretan, veremos, porque hacen lectura teológica de la historia. Eso lo veremos en los próximos textos, ¿no? También, como decíamos, la mayoría de los autores piensa que al final del exilio, la tradición sacerdotal es la que recopila y hace la edición final, por lo menos del Pentateuco seguro, y de muchas cosas más también,
Y entonces esta tradición sacerdotal es la que, digamos, por eso se pone siempre el primer capítulo, bueno, como era el editor, tuvo la suerte y se puso el primer capítulo, Génesis 1, y después retocó varios textos, sobre todo el Pentateuco, ¿no? También vemos en los textos de tradición sacerdotal, vamos a ver cómo está presente la impronta del tema del exilio, ¿no? Si el tiempo nos da, uno puede leer no solo Génesis 1, puede leer Génesis 6:9, el diluvio. Hay muchos estudiosos, como el padre Ska, Jean-Louis Ska, jesuita, que es profesor de Pentateuco, ya está jubilado, emérito, un sabio, era el profesor de Pentateuco en el bíblico cuando yo estudiaba. El padre Ska tiene un estudio muy interesante sobre el tema del diluvio, y él explica que el Sitz in Leber, el lugar de composición final de ese texto, es claramente el exilio. Incluso más, el diluvio es una interpretación del exilio. Lo vamos a ver. El diluvio es una purificación y una renovación, y así se ve el exilio como un tiempo de diluvio, un paso del agua que purificó a Israel. No se lo relee el diluvio desde la experiencia histórica del exilio, y está claramente como una relectura teológica del exilio, ¿no? Y después tenemos los libros, bueno, está el libro de Crónica, capítulo 36, que es la historia también de Israel, pero escrita desde el sur, ¿no? Y se copian con algunas modificaciones el texto de la historia autonomista del libro de los Reyes, ¿no? No lo puse ahí, pero bueno. Y después tenemos los libros de Esdras y Nehemías, que son los que narran el fin del exilio, ¿no? O sea, cómo están ahí al servicio de Ciro, y bueno, cómo piden volver y consiguen las cartas de permiso para volver a iniciar la reconstrucción, que también fue toda una serie de oleadas, ¿no? La vuelta, ahí sale todo el sionismo, que es la propaganda para volver a Sion y reconstruir, bueno, todo lo que se llama el periodo del post-exilio, ¿no? A partir del año 538. Bien, el libro de Daniel es más difícil porque tiene dos partes, ¿no? Algunos dicen que hasta el capítulo 7 podía ubicarse del capítulo 8 al 12, sin los suplementos griegos, que son posteriores, se podría ubicar parte tal vez en esta época, ¿no? ¿Por qué digo? Si ustedes leen el libro, es un libro de la diáspora, el libro de Daniel, se habla de Nabucodonosor, vamos a ver, de los reyes, aunque no coinciden las fechas, pero muchos dicen que es un libro, por eso se lo pone dentro de la apocalíptica, ¿no? Un libro como el Apocalipsis nuestro, un libro de resistencia, y entonces mucho más posterior, pero para evitar que la época de Antíoco Epífanes, que es más bien la dominación griega sobre Tierra Santa, en esa época ellos más bien escriben como que si estuvieran ubicados en la época del exilio, ¿no? Hay un autor que dice que el libro de Daniel es el manual del buen judío en la diáspora. Si uno lo lee con esta categoría se vuelve luminoso, porque te defiende la posibilidad de ser buen judío en tierra extranjera, ¿no? Por eso es un libro posterior de la diáspora. Van a ver que si bien tiene una actitud crítica con respecto a los poderes del mundo, sin embargo, Dios le permite estar en medio de un mundo pagano, pero respetando las leyes, y a veces el mundo pagano los persigue, los tira al foso o a la hoguera y los quiere matar, y Dios siempre lo defiende, y ellos, respetando las leyes alimenticias, las leyes de oración y todo lo propio que tiene que vivir un judío, lo puede hacer en la diáspora, ¿no? Por eso dice que es el manual del buen judío en la diáspora. Está muy bueno para los que tenemos que ser católicos en un mundo, un católico que está en política, por ejemplo, o en el tema pro vida, esa dificultad y toda la lucha, tendría que leer el libro de Daniel para tomar valor de que se puede, ¿no? Ser fiel al Evangelio en un ambiente hostil, pero bueno, hay que confiar mucho en la gracia de Dios, ¿no? Pero ahí también estaría, si quieren, el libro, más bien, insisto, tiene esa ficción literaria de contar como la vida en la época del destierro, o que en realidad es uno de diáspora, pero posiblemente un par de siglos posteriores. Así que bueno, ahí tenemos un poquito, hay muchos más otros textos que se puedan poner, pero estas serían las fuentes fundamentales para el estudio del exilio, ¿no? Entonces, nos quedan unos 15 minutitos. Si no están dormidos, seguimos un poquito más
Yo estoy viendo si mandaron alguna pregunta o algo como para responderla ahora. A ver si dice algo acá. Bien, por lo visto está bien. Bueno, si hay alguna pregunta urgente me la mandan acá por el grupo de WhatsApp y entonces la contesto. Muy brevemente doy un pantallazo, les dejo a cada uno en su casa después que lea los 2 últimos capítulos del Libro de los Reyes, el último capítulo, los últimos del libro de Jeremías, si quiere ver un poquito, y si quiere ver el posexilio o el inicio de las Nehemías, ¿no? A ver, insisto, acá lo que quiero demostrar cómo fueron los hechos, qué conocimiento tenemos de los hechos con cosas discutibles, pero lo que ya sólidamente adquirido. Después lo que nos interesa a nosotros es la interpretación de los hechos, ¿no? Entonces se llama exilio de Judá un periodo que arranca con la destrucción de Jerusalén. Hay mucha discusión si el verano del 86 o del 87, pero bueno, por un año no hagamos lío, en esa época, hasta el año 539, que coincide con la toma de Babilonia por parte de Ciro, rey de Persia, ¿no? Entonces este periodo histórico de la historia de Israel es lo que se llama el tiempo del exilio, de la destrucción de Jerusalén hasta el decreto de Ciro, rey de Persia, que permite el regreso de los deportados a Jerusalén, ¿no? Eso fundamentalmente, ¿no? Entonces, durante el periodo hay una discusión, pero gran parte del pueblo estuvo viviendo como desterrado en diáspora, o sea, fuera de la tierra, en lo que llamamos el Imperio Babilónico en Babilonia. Y esto sería entonces fundamentalmente lo que es el tiempo del exilio, ¿no? A ver, entonces, hay un tema interesante, ¿no? Para leer, la Biblia no se expresa en tiempo de historia, sino de plan de salvación, ¿no? Esto dice el padre Rivas, ¿no? O sea, lo que hace la escritura, insisto, es lectura teológica de la historia, ¿no? Vamos a ver que ahí al final del capítulo 24 y 25 va a decir, el resto de los hechos están en las crónicas y en los anales de la historia de Israel, como diciendo, hay una historia que es la acumulación de hechos. Eso está perdido, ese documento, pero sí lo que hace la Biblia es la interpretación teológica de los hechos. Los hechos existen porque no se hace sobre la nada, pero la Biblia lo que da es una mirada teológica, donde hay una causalidad que ningún historiador la tiene en cuenta, que es la acción de Dios. En cambio, la Biblia está contada para que descubramos la acción de Dios en esa historia, pero esa mirada es de fe. Y la variable de la acción de Dios en la historia es teológica, ningún historiador lo va a decir, aunque te puede llegar a decir, como decían algunos, que es inexplicable la supervivencia de Israel, porque todos los otros pueblos han mutado, han cambiado y Israel sigue presente. Pero bueno, más allá de esa lectura histórica, ¿no? Pero bueno, yo hago esta pequeña aclaración, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Ahí está el Libro de los Reyes que después vamos a leer, ¿no? A ver, Israel siempre estuvo entre medio de dos fuegos, como los años 60 y 70, ¿te acuerdan? Los norteamericanos y los rusos, la bipolaridad, toda esa tensión. Bueno, Israel siempre estaba entre medio, entre la Mesopotamia asiática, con los distintos reinos que estuvieron en la Mesopotamia, y por otro lado de Egipto. Entonces siempre estuvo con esa tendencia, ¿no? Y ha tenido siempre un corazoncito egiptófilo, porque bueno, de ahí vinieron, entonces siempre estuvo con esa tendencia. Lo que sucede en esta época es que Egipto va perdiendo fuerza y va creciendo entonces los imperios de la Mesopotamia, ¿no? Hay un acontecimiento fundamental, en la batalla de Carquemish, ahí pierde el emperador faraón Neco, ¿no? Y bueno, ahí es donde muere Josías, que lo va a ayudar porque se pone del lado de Egipto, te pusieron del lado del perdedor. Y bueno, eso creyó que cuando se afianza un gran líder, que fue Nabucodonosor II, rey de Babilonia, fue un gran líder, esos tipos brillantes, y bueno, el tipo tenía una mentalidad imperialista y bueno, quiso conquistar todo, ¿no? Desde el torrente de Egipto hasta el Éufrates, todo lo que antes pertenecía a Egipto, bueno, todo eso lo conquista Nabucodonosor, ¿no? Había un rey, Joaquín, que tenía 18 años cuando comenzó a reinar, ¿no? Eso es lo que dice. Bueno, en aquel tiempo, esta sería la primera deportación. Nabucodonosor
va contra Jerusalén, sitia la ciudad y la ciudad se rinde, paga tributo y bueno, parte de la parte de las autoridades, Joaquín, su familia, sus mujeres, sus eunucos, todos los toma prisioneros, ¿no? Y los lleva a Mizpá, donde él estaba, y bueno, ahí se roban los tesoros del templo, pero no destruye la ciudad, ¿no? Y se lo lleva a Joaquín, retengan este dato, se lo lleva a Joaquín y a su familia a Babilonia, y lo tiene prisionero ahí, retengan este dato. Acá habla de 10.000 deportados, Jeremías habla de algunos menos. ¿Qué hacían? Y la gente que tenía oficios que podía ser útil, se la llevaban deportado para hacer los trabajos sucios, duros, allá. Entonces esto ocurre en el año 587, ¿no? 597, perdón. Es la primera deportación, 597, pero la ciudad no es destruida. Y entonces, ¿qué hace? Pone un rey, se decía que sería como favorable a él. ¿No? Hay un documento, después se los pongo ahí, extrabíblico, las crónicas del Imperio Neobabilónico, que dice, confirma exactamente esta misma realidad, ¿no? Entonces, en el año 9, o sea, 10 años después del reinado de Sedecías, hay una rebelión y entonces la segunda no se la perdonan. Y entonces, ¿qué hace? Va Nabucodonosor con todo el ejército y están sitiándolo cerca de 18 meses. Es como una operación de desgaste, ¿no? Está estudiado en otras ciudades como Laquis, Ascalón, cómo fueron, que están las ruinas más claras, cómo son la técnica de conquista que tenían los asirios y después que hicieron los babilonios. Eran ciudades amuralladas, entonces se les cortaba todo tipo de acceso a los víveres, si no llovía no tenían agua, no podían salir a sembrar y a cosechar, así que depende de lo que tuvieran los graneros, y era esa operación de desgaste, ¿no? Y bueno, por eso vamos a ver que las lamentaciones cuentan del hambre, la gente se moría de hambre y enloquecía de hambre allá adentro por ver lo que estaban viviendo, ¿no? Entonces, en este contexto, bueno, ahí dice el texto que abrieron una brecha y quisieron escaparse, ¿no? Siguiendo el zanjón de la ciudad, ¿no? Y bueno, los descubrieron y los agarraron, bueno, esto no apto para menores, lo agarraron al rey, lo degollaron ante sus propios ojos a los hijos, se decía, le sacó los ojos, ató una cadena. Bueno, eran muy bravos, muy crueles para que tengan que ver, ¿no? Acuérdense que Joaquín, el otro, ya estaba prisionero hace 10 años en Babilonia. Este era el hombre de confianza que había puesto Nabucodonosor y que lo traicionó, por eso para. Y ahí entonces se provoca finalmente la destrucción de Jerusalén. Directamente el rey entra, el comandante, y bueno, ya quema la ciudad, incendia la casa del rey, prende fuego a todo, destruyen todo, ¿no? No queda absolutamente nada. Y entonces, la población útil que quedaba, los artesanos, los que tenían cultura, que sabían escribir, los que podían ser útiles, porque tenían un oficio, se los deporta. Y la gente sencilla, la gente pobre, los viñadores y los cultivadores quedaron ahí, ¿no? Los amhares, la gente del campo, la gente de la tierra, quedó como trabajando ahí. Y esto fue la destrucción de Jerusalén, ¿no? La cosa no termina ahí, porque ahí se pone un gobernador con sede en Mizpá, que es Godolías, y bueno, ¿qué pasó? Un grupo, Godolías no era de descendencia davídica, entonces un grupo no lo reconoce, va y lo terminan matando a Godolías, apoyado por los egipcios que le prometen que van a rescatar. Y bueno, vino el miedo y entonces tuvieron que salir huyendo a Egipto. Y bueno, y ahí se lo lleva a Jeremías, que estaba ahí, que él había decidido quedarse con los deportados, con los habitantes para reconstruir la ciudad, tienen que terminar huyendo a Egipto. Después vamos a ver, entonces un poquito quedó Jerusalén, la crema de la sociedad con los líderes y los que tienen oficio, y Joaquín como rey se lo llevaron a Babilonia, y otro grupo se fue a Egipto, así que estaban repartidos por todos lados, ¿no? Presten atención a este dato, porque dice que el sucesor de Nabucodonosor, Evil-Merodach, ¿qué hizo? Indultó a Joaquín y lo hizo salir de prisión, y dice que lo trató amigablemente y le hizo cambiar la ropa de prisionero,
y comió siempre en su presencia durante toda su vida, ¿no? Y le aseguró la manutención, digamos. Joaquín lo libera y queda allá, ¿no? Fíjese por qué, porque hay dos documentos que se descubrieron en el siglo IX, cuando los alemanes empezaron a excavar en Babilonia, que sería lo que hoy es el sur de Irak. Lamentablemente con las últimas guerras está todo destruido, pero bueno, la crónica Neo-Babilonia, fíjese cómo narra la primera sitio y toma de Jerusalén. Este texto que está ahí, el año séptimo, el mes de Kiev, el rey Acaz reunió sus tropas, mayor sobre Cati, y estableció su cuartel frente a Jerusalén. El día 2 del mes de ellos, 15 de marzo, toma la ciudad y se apodera. Instaló un rey, Sedecías, impuso un fuerte tributo, o sea que las crónicas de Babilonia confirman el relato del libro de los reyes con respecto a lo que llamamos la primera deportación. Y después, en el año 39, cuando empezó la Universidad de Alemania a excavar ahí, en esa zona, encontraron un montón de tablitas cuneiformes, y bueno, ahí se hablaba de las raciones de aceite y de grano que entregaban a distintos cautivos y artesanos de distintas nacionalidades que estaban como prisioneros de lujo en Babilonia, ¿no? Y, oh sorpresa, se nombra a Joaquín o Jeconías, depende de las versiones, o sea que también confirma esto de la liberación. Esto es estas tablitas que se descubrieron en el 39, incluso dice que normalmente se le daba entre 1 litro de aceite por mes y a Joaquín se le daba 15 litros por mes, o sea que estaba muy bien atendido. Pero digo, como este dato de la crónica de Babilonia confirman lo que dice el libro de los reyes, ¿no? O sea que estaría eso. Bueno, así que después de esto, lo que traen los hallazgos, ¿no? Hay un arqueólogo judío, Israel Finkelstein, que tiene un libro que se llama La Biblia Desenterrada, ¿no? Que hace como toda una, de la Universidad de Tel Aviv, hace como una síntesis de todos los estudios arqueológicos de Tierra Santa, y él dice esto, ¿no? Con esto vamos cerrando. Los hallazgos arqueológicos transmiten solo los últimos y horribles momentos de violencia. O sea, dentro de los muros de la ciudad se han descubierto signos de un gran incendio, o sea que se quemó la ciudad. Puntas de flecha, que eran típicas de la época neobabilónica, se encontraron muchos en las casas y en las fortificaciones también. Las ruinas carbonizadas que quedaron durante el siguiente siglo y medio es testamento de la destrucción total de Jerusalén que causaron los babilonios y que quedó la ciudad prácticamente abandonada hasta su reconstrucción, ¿no? Entonces dice Finkelstein, y así acabó todo. 400 años de historia de Judá concluyeron a sangre y fuego, ¿no? El orgulloso reino de Judá quedó completamente devastado, con su economía arruinada y su sociedad desmembrada. El último rey de una dinastía que había gobernado durante siglos fue torturado y encarcelado en Babilonia, y todos sus hijos asesinados por Sedecías. El templo de Jerusalén, único lugar legítimo de culto a Yahvé, fue destruido, ¿no? Con esto es como la lápida que pone. Bueno, entonces esto da comienzo a una situación completamente nueva, que es lo que llamamos el exilio de Judá, ¿no? Entonces nos vamos a trasladar a la época del exilio, a ver cómo vivían, cuáles fueron las crisis. La semana que viene vamos a empezar claramente desde el punto de vista sociológico, las crisis que tuvieron, desde el punto de vista teológico, la crisis de fe, la crisis de esperanza, la crisis institucional, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo podemos ir ya haciendo paradigmas y poner en paralelo con nuestra situación actual, y vemos cómo la crisis del exilio nos va iluminando nuestra realidad, ¿no? Y después de eso, entonces, cómo fueron las distintas respuestas que Dios dio al pueblo a través de los profetas para justamente superar la crisis y reconstruir y tener esperanza, que es un poco el objetivo final, si quiere, de este curso. Bueno, como les dije, esta es la parte más densa, ¿no? Un poco filosófica y un poco histórica, que hemos visto, como para decir, bueno, es la realidad. Hay un montón de temas, los que les gusta, tiene libros, esto, digo, esta revista es nueva y analiza, bueno, un poco los aportes actuales de la arqueología. Yo le di un pantallazo general para que lo busquen, ¿no? Los que les interesa, insisto, los invito después que vayan y, bueno, tomen los últimos 2 capítulos del libro de los Reyes, el último capítulo de Jeremías,
Y bueno, ahí tenemos más o menos una descripción histórica de lo que fue la caída de Jerusalén. Después de la época del exilio, las fuentes son mucho más pobres, ¿no? Tenemos esos salmos que están ubicados y nos van a contando un poquito cómo era la vida de los exiliados. Pero ya nos vamos a dar cuenta por los textos mismos y por las cosas que tienen que decir los profetas, cuáles eran las crisis que estaban viviendo. Así que bueno, ya dimos el primer paso, insisto. La próxima ya vamos a analizar desde el punto de vista de la crisis de fe, crisis de esperanza, crisis de institución, la crisis total que vivieron los deportados, ¿no? Y después de eso vamos a ir viendo, bueno, cómo empieza la iluminación teológica y la recuperación y bueno, hasta la vuelta. Así que bueno, un poco larguito, si les parece bien, hagan sugerencias, si quieren que hagamos un cortecito, tenemos la gracia de tener el Zoom pago, y entonces no se corta, vieron que los Zoom se cortan a 40 minutos. Pero bueno, tampoco quiero hablar demasiado, por eso los encuentros presenciales entre un chiste y otro nos divertimos un poco más, pero bueno, acá por lo menos agradezco a todos la paciencia, y bueno, es un poco el itinerario que vamos a hacer en estos días. Así que bueno, no sé, José María, ¿alguna otra cosa? Bueno, monseñor, muchísimas gracias por sus palabras. Tenemos dos preguntas. Si quiere, las intentamos contestar ahora, si a usted le parece. Después a todos los demás a todos los demás les sugiero que las preguntas nos las manden al mail. Yo lo he puesto en el chat y también lo hemos puesto en el canal de YouTube, profesoradosanmiguel@hotmail.com, y nosotros se las vamos a ir haciendo llegar a monseñor, para que él las pueda tener e incorporar en la charla. Hoy hay dos preguntas, una de YouTube y una de la reunión Zoom. En la reunión Zoom, entonces, una pregunta fue si el diluvio había sido un hecho real. Creo que vos estuviste contestando justamente después a partir de esa pregunta, pero bueno, esa es una de las preguntas, si el diluvio fue un hecho real. Sí, en esto, como diciendo, en la memoria colectiva de la humanidad está todo este tema, ¿no? Pasa que, bueno, siempre nos movemos como hipótesis, ¿no? Se habla de un periodo de glaciación. De hecho, hay ciertas cosas geográficas que varían explicando eso. Lo que no hay duda que fue, en algún momento hubo una gran inundación y eso quedó en la memoria colectiva de la humanidad. La epopeya de Gilgamesh hace referencia, tenemos 2 o 3 textos, incluso neobabilónicos, muy parecidos al diluvio, incluso con un arca, incluso con las aves. O sea que cuando vos lo encontrás en tantas tradiciones y culturas distintas, no es un hecho bíblico aislado. Sin duda que Israel en el exilio escucha esa historia y ¿qué hace? La relee teológicamente. La relee teológicamente y se la cuenta con esta finalidad catequística, porque eso es lo que puse ahí de arriba muy rápido. La búsqueda de la historia como conocimiento objetivo del pasado es moderna. De la antigüedad la historia era útil magistra vitae, para enseñarme a vivir y ayudarme a vivir ahora, no para saber tanto lo que pasó, ¿no? Entonces, la Biblia está escrita siempre con una finalidad catequística, o sea, busca iluminar el presente. Entonces, a los exiliados, el autor recoge esa tradición y se la cuenta como, bueno, mira, el diluvio es como un exilio, digo, pasó el agua, borrón y cuenta nueva, pero había un justo que escuchó la palabra de Dios, que fue Noé, y con él se reconstruye la historia. Y ahí aparece el valor del culto. Muchos trabajan por eso. Fíjate que al final del diluvio aparece el culto agradable a Dios. Los que estudian el lenguaje que aparece al final del diluvio está muy paralelo al Levítico. O sea, que escribió eso es alguien diciendo, mira, para que no se recupere un diluvio hay que hacer sacrificio cultual a Dios para hacer el calmante aroma si Dios no nos vuelve a castigar. La última pregunta, monseñor, es si fue en el momento del exilio donde se perdió el Arca de la Alianza. Es una pregunta que dice. En realidad, está narrada la pérdida del Arca en el libro de Samuel, ¿no? Ahí está el sacerdote Elí. Ahí van a encontrar cómo se pierde el Arca de la Alianza y que se la roban a los hijos de Elí, que Elí cuando se entera se cae de la silla y se muere. O sea, hasta ahí se la puede como rastrear, ¿no?
¿viste? Después algunas cosas fueron como resignificadas, ¿no? Después, bueno, teóricamente se habría recuperado y se habría puesto en el templo, en el primer templo, y ahí posiblemente se le hayan robado seguramente los babilonios, ¿no? O sea, esas cosas iban como desapareciendo, ¿no? Vos sé que hay un hecho interesante, si alguno estuvo en Roma, lo pueden ver por internet, sino el arco de Tito. Usted ve el arco de Tito que está en la ciudad de Roma. Tito fue el emperador que hizo la segunda destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿no? Entonces los romanos hacían un arco conmemorativo a las batallas de Tito, que fue general del ejército, después emperador de Roma. Y vos sabés que ahí, en el arco de Tito, aparece la menorá, el candelabro de los 7 brazos, que lo están llevando como un botín de guerra los romanos, ¿no? Cuando yo estaba estudiando en Roma, un judío hizo juicio al Estado italiano diciendo que ellos todavía tenían la menorá y que la tenían que devolver. Pero bueno, esto es más de la segunda destrucción del templo, ya es de nuestra era. Y ahí tenés ese testimonio, ¿no? Los soldados romanos llevándose la menorá, ¿viste? El candelabro de los 7 brazos, y está ahí el arco de Tito. Bien. Bueno, muchísimas gracias, monseñor. Cualquier nueva pregunta que aparezca durante estos días, entonces les pedimos que nos la manden a profesoradosanmiguel@hotmail.com y se la hacemos llegar a monseñor. Por otra parte, nos reencontraremos nuevamente, Dios mediante, el viernes de la semana que viene, a las 19:30. Recuerden, les mandaremos unas horas antes el link para poder entrar en Facebook a todos los que se han inscrito, y aquellos que no han podido hacerlo, pero quieren seguirnos por YouTube, en el canal de Seminario Diocesano Arcángel San Miguel, ustedes pueden no solamente verlos, sino que allí van a quedar los videos grabados, y entonces pueden compartirlo, volver a verlo, estudiarlo. Con respecto al material del PowerPoint de monseñor, también se los iremos enviando luego desde el profesorado a todos aquellos que están inscritos, por lo menos. Así que les pedimos a aquellos que nos han seguido por YouTube que se inscriban igualmente, es decir, porque nos va a permitir tener los datos como para enviarles el material y contestarles las consultas también que ustedes puedan tener. No sé, monseñor, si quiere decir algo más, si no ya con esto... Gracias por la paciencia, créanme, esta fue la más pesada, después se va a ir poniendo mal y la última volamos. Muchísimas gracias, monseñor, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muy buen fin de semana, nos vemos Dios mediante la semana que viene. Gracias. Gracias.